tema de seguridad en anestesiología. Vamos a iniciar hablando de por qué es importante la seguridad en anestesia y por qué la relevancia en el mundo entero hablar de seguridad. Es importante ver que la mortalidad relacionada con la anestesia es aproximadamente de 0,5 a 1 por cada 100.000 pacientes atendidos, eso en los en los países desarrollados. Entonces, no existen datos reales sobre la mortalidad relacionada con anestesia en países como el nuestro, en Latinoamérica, si bien se está haciendo estudios ahora en la actualidad para saber cuál es la estadística. Probablemente, y estamos seguros que esta estadística puede ser muchísimo mayor en relación a esta que tenemos nosotros. Es importante también cuando hablamos de seguridad hablar de calidad y se define en el ámbito de la economía, de la industria, calidad como el grado de uniformidad y fiabilidad con un estándar de calidad adecuado al cliente. ¿Qué quiere decir? Que esta uniformidad y la fiabilidad, esta calidad que nosotros vamos a dar a nuestro cliente, que es el paciente, se define como calidad. Entonces, la calidad en salud se mide en diferentes ámbitos, como la aceptabilidad de un procedimiento, el éxito de un procedimiento, la aceptación de un procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, debido a que existen altas tendencias, altos datos de mortalidad en el mundo entero relacionados con la anestesia, en el año 2004 se ha creado la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, que quiere decir que varias entidades lideradas por la Organización Mundial de la Salud están trabajando para ir a mejorar las condiciones de atención del paciente y minimizar o disminuir la mortalidad de los pacientes atendidos. Ok, ¿cuáles son las fases de la cultura de seguridad? Primero, vamos a ver que ¿a quién le importa la seguridad si nadie se da cuenta? Nadie antes hablaba de seguridad anestésica ni seguridad en el área médica porque nadie se daba cuenta cómo se medía y cómo se iba a cuantificar esto. Y en la actualidad hacemos algo cada vez que sucede un evento adverso, lo reportamos, lo vemos. Normalmente en las diferentes áreas no existe un reporte de un evento adverso, ni tenemos sistemas de atención de este evento adverso, por lo tanto no nos damos cuenta cómo mejorar. ¿Nos anticipamos a los problemas de salud? Muchas veces sí y muchas veces no. Generalmente en nuestro medio se trata de improvisar para lograr un objetivo. Sin embargo, probablemente no nos vayamos a anticipar a los problemas de salud. Tenemos un sistema centrado en la seguridad, sistemas de atención centrados en la seguridad. Probablemente muchos sistemas no. Sin embargo, ustedes saben que la atención de un paciente, sea clínico, quirúrgico, está basado en la seguridad del paciente. Sin embargo, ahora nos vamos a enfocar qué es seguridad a nivel de lo que concierne a cirugía y anestesia sobre todo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que nosotros tenemos en la atención médica, en la atención de anestesia? Primero, existen influencias organizacionales. ¿Qué quiere decir? Presión laboral, un equipo con un mantenimiento inadecuado, probablemente. La presión laboral que se ejerce en los ambientes quirúrgicos probablemente sean causas de error. Si yo tengo un ambiente en el cual tenemos muchos pacientes, nos obligan a improvisar en la atención, sea una causa de error constante. Lo que existe en nuestro medio, por lo que siempre peleamos, material e insumos para la atención del paciente. Y no solamente es material e insumos. Si yo no tengo el material adecuado para atender a un paciente, yo voy a estar presionada a atender en condiciones que no sean las adecuadas. Dos, la supervisión que sea inadecuada. No solamente es supervisar a nuestros residentes, a nuestros internos, sino de que exista en diversos ámbitos la supervisión de que se esté llevando a cabo o la atención de la manera correcta. Factores precondicionantes, la fatiga laboral. Si yo tengo un colega, un médico que está trabajando muchas horas a presión constante, eso es probablemente una causa también de error. Y el trabajo que no existe una comunicación correcta dentro del equipo. Debe haber una comunicación constante de tal manera que esto minimice el error. Yo tengo que comunicarme con el cirujano, yo tengo que comunicarme con otro anestesiólogo, si fuera el caso de que tuviera yo un paciente crítico, me tengo que comunicar con mi residente, con la enfermera, con el circulante, con quien esté. Y cuatro, actos individuales específicos. Entonces, que nosotros tengamos una actitud que no permita o que ocasione probabilidad de error. Es como en esta imagen. El peligro existe y podemos ocasionar daño en general en todo evento. Y dentro de estos peligros existen varios lineamientos que nosotros tenemos que seguir. Cuando yo tengo un aparato inadecuado, las barreras físicas están siendo vulneradas, por lo tanto, puedo causar daño al paciente. Falta de supervisión, protocolos. ¿Qué quiere decir? Que un centro hospitalario versus el otro puede trabajar de una manera u otra sin que actualicemos las normas de atención con el paciente. ¿Y eso qué ayuda para que exista una supervisión constante a este tipo de manejo y hagamos de forma similar esto? Establecer protocolos. Casi poco o nada en nuestro país existe de protocolos relacionados a una forma de atención al paciente. La información, existe comunicación deficiente. Comunicación deficiente en el sentido de que yo tengo que comunicar lo que le voy a hacer al paciente, a la familia. Comunicación deficiente cuando no comunico adecuadamente, no me comunico con el equipo, como las instrumentadoras, circulantes, enfermeras, de qué es lo que vamos a hacer y por lo tanto se cruza la siguiente barrera. La barrera siguiente es la formación. Cuando existe una formación insuficiente es otra causa de error humano y esta es la que más probablemente va a repercutir en esto. Y en estos sistemas es el error humano el que va a primar. Entonces, si se dan cuenta, existen varias causas por las que puede ocasionar un evento crítico o un daño a un paciente, desde el material e insumos inadecuados, falta de elaboración de protocolos como existe comúnmente en nuestro medio, la información o la formación. Por eso es indispensable la formación continua en los ambientes médicos.
Los errores son esperados y siempre, incluso en grandes áreas, desde Estados Unidos, Europa, existe la probabilidad de error. Pero el éxito ocurre solo después de mejoras del sistema en lugar de mejoras individuales. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros logramos cambiar un sistema en algo, va a mejorar la calidad de atención de un paciente. Por lo tanto, una mejora individual no ayuda para la atención de un paciente, para la mejora de la atención. Y esto hace que se ponga en riesgo y que al ponerse en riesgo, se está alterando la seguridad que nosotros debemos dar al paciente. ¿Cuáles son esos tipos de errores que nosotros tenemos comúnmente o que ocurren en anestesia o en el área quirúrgica? Errores en la medicación, el más común. ¿Qué pasa? Utilizamos fármacos por una vía inadecuada, utilizamos fármacos en una dosis inadecuada que corresponde al paciente, no usamos la vía que corresponde, utilizamos un fármaco que no está indicado para este paciente, o cometemos el error de colocar un fármaco que correspondía al paciente A, le ponemos al paciente B. Entonces, para eso, esta es una causa común de error en anestesia o en general en la práctica médica. Errores en el procedimiento. El sitio operatorio, ¿dónde le vamos a operar al paciente? Está marcado el sitio operatorio. Da la casualidad de que se han reportado casos de que tenían que operarse la hernia derecha y resulta que se operaron la izquierda. Entonces, el sitio operatorio, la ubicación de lo que vayamos a hacer es importante. El equipo médico, si contamos con todos los profesionales para realizar este tipo de cirugía, tenemos que ser precavidos en establecer. Yo no puedo entrar a un procedimiento quirúrgico en Bolivia si no es con mi par igual, o si voy a entrar con el interno a una cirugía menor, mayor. ¿Será lo correcto? ¿Será lo correcto desde el punto de vista de seguridad? Entonces, probablemente tengamos círculos o áreas o grupos de trabajo insuficientes. Tenemos el material disponible para este procedimiento, el material y equipo disponible, podemos entrar. Entonces, cuando no prevemos de tener el material poco exacto de médicos que vayan a resolver el problema, el escenario que sea ideal, podemos tener errores en el procedimiento. Errores cognitivos son aquellos por omisión de diagnósticos, por pensamientos fallidos, que quiere decir que tengamos una respuesta inadecuada ante un evento, o que tengamos sesgos inconscientes, de que incluso aquí va el hecho de que no hemos dado una respuesta adecuada al evento que nosotros hemos tenido. Y eso también da el error en el paciente. El error puede llevar a la muerte de un paciente. Entonces, errores por factores humanos también es importante. Un ambiente laboral que no sea el óptimo, un ambiente laboral que no esté en óptimas condiciones, que no haya comunicación con el equipo, que el trabajo en equipo no se realice, no se consolide, también da causas de errores por factores humanos. El ser humano puede ser, los errores humanos son la primera causa de muerte con muchos de los pacientes. Errores en la transición, en el cuidado y la entrega. ¿Qué quiere decir? Yo, cuando termino un procedimiento de anestesia, tengo que entregar de forma adecuada a la terapia intensiva, a recuperación, dando detalles importantes del paciente. ¿Qué antecedentes tiene ese paciente? ¿Cuál ha sido el entorno de la programación anestésica de este paciente? Si he tenido eventos críticos durante la anestesia o no, qué le he administrado, qué falta administrar, y esta entrega es muy importante para lograr una respuesta o un manejo integral del paciente. Errores de comunicación y trabajo en equipo, eso es importantísimo. Cuando yo no comunico lo que se va a hacer, los cambios, o el cirujano no nos comunica que el plan que tenía con un quirúrgico, con un paciente, ha sido cambiado de un plan A a un plan B, eso es un error que puede ocasionar la vida del paciente y llevar a errores que aumentan la morbimortalidad perioperatoria. Y por lo tanto no se logra un trabajo en equipo. No olvidarnos que el equipo el equipo de cirugía no solamente comprende el cirujano, el ayudante, la instrumentadora, el anestesiólogo, sino está el circulante, la enfermera que te puede traer esto, el médico en sala que atiende al paciente, y que esto nos va a permitir trabajar en equipo de tal manera que se logre éxito en el paciente. ¿Cuáles son las estrategias en general para lograr seguridad con el paciente? Uno, preparar planes prequirúrgicos integrales y sólidos. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando valore, que lo primero que tengo que hacer con un paciente, en general, hacer una valoración preanestésica óptima, que me permita una planificación adecuada de un paciente, y esta planificación adecuada del paciente me va a permitir establecer un entorno quirúrgico determinado. Tengo que establecer que voy a necesitar una máquina de anestesia óptima para el paciente. No es lo mismo que yo tenga una máquina de anestesia diseñada para adultos y meta a un niño. En ese momento no estoy utilizando y no estoy haciendo una preparación óptima una preparación integral para el paciente, ¿no? Tengo que establecer de que el preparar no solamente es hacer la valoración preanestésica, la planificación quirúrgica, tengo que preparar quirófano con un ambiente adecuado, con todo lo necesario, tengo que comunicar al equipo quirúrgico, debe estar muchas veces, y en lo que se exige, vamos a ver más adelante las normas de checklist, es marcar el sitio operatorio. Cada paciente debe autorizar la cirugía en función del sitio de incisión quirúrgica que se haga, y esto debe estar previo al ingreso de cirugía. Los fármacos que yo voy a utilizar en anestesia deben estar debidamente identificados, las jeringas identificadas con la concentración adecuada para evitar los errores de administración de fármacos. Y en esta planificación yo pondré cuál es la dosis que le podría corresponder a este paciente para ingresar a quirófano. Elaborar. ¿Qué vamos a elaborar? Elaborar una conciencia situacional. Todos los integrantes del equipo debemos estar enterados del procedimiento, debemos estar en comunicación para lograr el éxito de la atención de un paciente. Por lo tanto, este escenario debe estar en
concreta comunicación y mantención. Aquí existe una imagen que me gusta mucho, que quiere decir que yo para dar anestesia tengo que preparar no solamente al paciente, hacer la valoración, hacer la planificación, sino tengo que tener el material adecuado, mi preparación de guantes, tengo que preparar mi material de vía aérea, tengo que preparar mis fármacos que están indicados para el paciente, tengo que preparar, además de los fármacos, las soluciones que voy a administrar, los otros fármacos coadyuvantes, si necesito colocar una vía venosa, cómo tienen que estar estas vías venosas, cómo tienen que estar identificadas estas vías venosas para que nosotros podamos lograr que no existen errores. Deben estar todo identificado, marcado para manejar de esta forma con un paciente. 3. Compensar factores estresantes. Normalmente un ambiente quirúrgico, un ambiente de quirófano es un área de estrés, porque no se olviden que nosotros tenemos minutos para resolver un evento crítico y que un paciente que entra despierto debe irse despierto, o un paciente que ingresa debe irse en las mismas condiciones o mejores condiciones en las que está. Para eso debemos compensar ese estado estresante en quirófano a través de lograr ambientes con menos estrés, cómodos en el trabajo, que permitan lograr y mejorar la atención de un paciente. Debemos verificar las observaciones. El trabajo en equipo significa que nosotros todos tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vayamos a hacer con el paciente. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existen factores que tenemos que tomar en cuenta durante el transoperatorio o transanestésico. El transanestésico es dinámico con el transquirúrgico. Si yo veo que el cirujano está con un sangrado importante, yo tengo que prever o cambiar de estrategia el plan que tenía yo, y si no he previsto de un sangrado, un posible paro, un posible evento que no hayamos previsto durante el en la preparación del paciente. Entonces, la comunicación, la verificación de las observaciones que tenemos es importante durante el transoperatorio. Aquí hay algo importante que está publicado. Debe quirófano ser una zona libre de distracciones. Muchas veces yo les observo cuando los alumnos están en quirófano, encima son 6, y están platicando, distrayendo al paciente. ¿Cuáles son estos distractores dentro del área quirúrgica? Música, las conversaciones innecesarias no relacionadas con el paciente, ruidos fuertes que vayan a distraer el normal desarrollo. Y existen 3 intervenciones que hacen la diferencia. Las distracciones a los anestesiólogos representa un problema de salud y de seguridad al paciente. La enfermera toma la responsabilidad de pausar generalmente la música cuando llega al quirófano, porque no es un ambiente que tenga que tener música, ¿no? El anestesiólogo recuerda siempre al personal de quirófano permanecer en silencio y que cada uno haga la actividad que corresponde. Tenemos que tener en cuenta siempre que debemos estar preparados para una crisis. ¿Qué es una crisis? Un evento crítico durante el transanestésico, que puede ser un paro, una anafilaxia, bradicardia y todos estos eventos que podemos tener durante el transanestésico. Y para eso tenemos que estar preparados. Para esto, idealmente, esta es una lista de verificación o es una guía de atención de eventos críticos, donde estandariza, de acuerdo a la prioridad que se tiene, cuáles son los eventos críticos en pacientes pediátricos anestesiados que vamos a atender. Entonces, todos estos eventos críticos debe tenerse protocolos listos para la atención del paciente. Y 6, no olvidar de reconocer y manejar las presiones laborales que incluyen limitantes en tiempo y rentabilidad. Y pongo aquí la imagen de los aviones. ¿Qué se ha demostrado? Primero, que la atención en quirófano es de alto estrés y que solamente se ha comparado y en la actualidad han visto métodos para lograr seguridad con el paciente a través de las normas que han hecho la aeronáutica. La aeronáutica es la que más ha implementado la simulación, y que nosotros, al ser comparados con la aeronáutica en el tipo de presión al que estamos sometidos los anestesiólogos, lo más complicado es partir y aterrizar, ¿sí? O cuando empezamos la anestesia y tenemos que despertar al paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar a cabo una lista de verificaciones que, si bien la aeronáutica nos ha aportado mucho para los pacientes, significa que nosotros debemos cumplirlos. Por lo tanto, este estrés que lleva la aeronáutica es el que nosotros debemos cumplir en quirófano y debemos tratar de atenderlos. En los errores y sesgos cognitivos queda que la causa del error humano en la toma de decisiones es vital e importante. Nosotros debemos saber qué características tiene el paciente, debemos sistematizar la forma como atendemos al paciente, cómo vamos a programar. Tenemos que tener una forma de trabajar que se haga de forma sistemática para lograr una mejor atención y evitar errores de atención. Explicaciones, siempre tenemos que explicar qué es lo que vamos a hacer para ver. En séptimo lugar está aprender de decisiones difíciles. Nosotros tenemos eventos críticos y tenemos que tomar decisiones en el transoperatorio o en el transanestésico. Y esas decisiones hacen vital para poder tener un manejo integral durante el transoperatorio. Yo, en este caso, voy a decidir colocar albúmina, voy a decidir transfundir al paciente y tengo que saber que si estas decisiones son las correctas o las indicadas con el paciente, ¿no? Y algo bien importante, que el manejo efectivo de los riesgos depende crucialmente de de la cultura de reportar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros normalmente tenemos un evento adverso, debemos reportar. Es como en la casa cuando quedamos. Yo no he hecho las tareas, no cumplí con esta tarea, y yo tengo que reportar a mis papás que no cumplí con esto y para ver la posible respuesta que tengamos. En medicina y en anestesia existen, sobre todo en estos, son varios sistemas en el mundo entero que se encargan de reportar un evento adverso. Yo he atendido a un paciente y he tenido un paciente con vía aérea difícil y he tenido un espasmo laringio con este paciente y encima el paciente me ha hecho un paro. Yo debo reportarlo, porque no solamente en el reporte está que yo diga qué es lo que me pasó con el paciente, sino analizar el caso para aprender del error.
error. Entonces, esta es una costumbre que nosotros deberíamos de hacer. Yo, alumno de quinto año, no he podido intubar hoy día. ¿Qué tengo que hacer? Reevaluar, estudiar nuevamente intubación y nuevamente volver a practicar. Yo, alumno de quinto año o médico o residente de anestesia, me he preparado para canalizar, no he podido canalizar, encima se ha complicado mi acceso venoso, he querido colocar un catéter central y me he hecho una perforación intraarterial y no intravenosa. Entonces, estos eventos hacen que yo analice un determinado procedimiento y aprenda también de mi error. Todo esto sirve con la cultura de reportar. Nuestro medio no le gusta reportar y por eso no avanzamos en las medidas de seguridad. Los programas de aseguramiento y mejora de seguridad. ¿Cómo mejoramos o cómo vamos a lograr atender a un paciente de una forma óptima y segura? O sea, ¿para qué hacemos o hablamos de seguridad anestésica? Para que ustedes sepan que la seguridad anestésica va a ir a un solo camino, mejorar la calidad de atención de un paciente en general y obviamente disminuir la morbimortalidad perioperatoria. ¿Por qué es importante que ustedes sepan de seguridad? Porque la seguridad no solamente está en cuán bien haya dado la anestesia el anestesiólogo, sino que lo hayamos recibido en buenas condiciones, que yo en recuperación lo haya seguido adecuadamente y que en la sala sigamos lo que el cirujano o que el equipo está siguiendo. Entonces, para esto, ¿qué es importante? Que existe una cultura justa, equilibrada, que nosotros hagamos lo que corresponde con el paciente de la forma más óptima. Que tengamos estándares y lineamientos. Tenemos que tener estándares de manejo para un determinado paciente. Capacitación sobre seguridad. Por eso hemos cambiado y estamos introduciendo este tema en la currícula de ustedes en quinto año. Tenemos que dar seguridad en la anestesia, en los procedimientos quirúrgicos, en la atención médica para un paciente. Tenemos que hablar de documentos. ¿Qué se queja primero el interno cuando entra al internado rotatorio? Tengo que hacer muchos papeles. Tengo que hacer papeles. No, aquí dice que los documentos son importantes, no solamente porque la normativa boliviana y la normativa internacional me obligan a hacer una buena historia clínica, hacer una buena valoración anestésica, hacer consentimientos informados, sino que estos documentos son parte del seguimiento, de la mejora del paciente, de la práctica segura de un paciente. Existen herramientas que nos van a ayudar a dar una práctica, a mejorar o lograr una práctica segura con el paciente. Y esto significa que son las mnemotecnias, todos los mnemotécnicos ayudan a mejorar para hacer un recuerdo óptimo y mejorar la atención del paciente, hacer listas de chequeo o verificación, el checklist. Tenemos esto para empezar un procedimiento quirúrgico anestésico. Estas listas de chequeo han demostrado ser muy eficientes para lograr una anestesia segura. Y los algoritmos igual, que estos algoritmos nos van a permitir hacer un seguimiento o una atención adecuada al paciente siguiendo una normativa y esto ayuda a evitar complicaciones de atención. Esta es una de las principales, el SAFE que sobre todo es el sistema de educación, seguridad en educación en anestesiología, porque han visto que las complicaciones del anestesiólogo o complicaciones perianestésicas son importantes en el manejo del paciente y estas han dado una lista de verificación que todos los anestesiólogos deberíamos de cumplir. Primero, verificar la máquina de anestesia. Yo debo llegar y verificar que mi máquina de anestesia esté con todo, esté con el vaporizador esté lleno, que esté funcional la máquina de anestesia, que tengamos un suministro de oxígeno óptimo y además un oxígeno de reserva, lo que significa que nosotros tengamos sistemas bolsa, mascarilla a disposición para poder ventilar al paciente en una posible eventualidad. Que tengamos equipos de vía aérea, ¿sí? Tener todo el material disponible para el manejo de la vía aérea. Que tengamos una ventilación alternativa a la máquina de anestesia, lo que significa que yo tengo que estar preparado si existe alguna eventualidad del corte de luz, del no funcionamiento de la máquina de anestesia para atender al paciente. Tengo que verificar el suctor o la aspiración, que es parte de la norma. Tengo que tener una monitorización adecuada de signos vitales y que este esté funcional para un determinado paciente. Tengo que ver que la mesa de operaciones esté funcional y que yo sepa usar esa máquina de anestesia, esa mesa de operaciones. Tengo que tener disponible un acceso venoso y los líquidos que se necesitan para este paciente. Los medicamentos, tengo que tener en cuenta los medicamentos incluyendo los de emergencia. Y, por supuesto, tengo que tener ayuda en caso necesario o en caso de empezar la anestesia. Toda esta lista de verificación debería de hacerse antes de empezar una anestesia. Ahora, por el acrónimo OMAS, que también cumple o correlaciona con esto que impulsa el SAFE, dice fuente de oxígeno, monitor, ayudante, suctor, ventilación, vía aérea, fármacos y accesos venosos. Todo esto nosotros deberíamos tener disponible antes de comenzar una anestesia. La Organización Mundial de la Salud ya en el del 2006 al 2008 ha creado esta hoja que es la hoja de pausa de seguridad o el checklist para verificar, como hoja de verificación antes de un procedimiento quirúrgico anestésico. Y esto ha demostrado que esto ha reducido la morbilidad y mortalidad perioperatoria con el paciente. Obviamente que esta hoja impuesta ya en el 2006 por la OMS ha proporcionado una mejor calidad de atención. Y esta está dividida en 3 partes. Antes de la anestesia, antes de la incisión quirúrgica, antes de que el paciente salga a recuperación, que son los eventos críticos. Yo tengo que saber antes de la cirugía que el paciente esté totalmente identificado, que el paciente sea el correcto antes de ingresar a quirófano, que tengamos el material necesario antes de ingresar a quirófano, que
tengamos el conocimiento si tiene algún tipo de alergia o no. Antes de la cirugía, que conozcamos que si el paciente está, la incisión quirúrgica está marcada, si el cirujano conoce al paciente, si hemos previsto eventos críticos como sangrado, si hemos pedido sangre, antes de salir de la salida o de externar al paciente de quirófano, saber si el paciente está en condiciones de irse a recuperación, a una terapia intensiva, si tenemos alguna indicación específica para hacer. Estas tablas, esta tabla de checklist que se debería de utilizar en todos los quirófanos del mundo porque es norma internacional y ha demostrado la disminución de los eventos de morbimortalidad, pueden ser modificables. Y es por eso que en esta, aquí les pongo un ejemplo solamente de un centro en México que ha modificado esta hoja de verificación para cirugía cardiovascular pediátrica. Y aquí ya hay algunos casos que no están en la anterior hoja, como dicen los perfusionistas, han confirmado que el tipo de cánulas, o sea, ya cada entidad, de acuerdo al tipo de cirugía que hace, puede modificar esta hoja o de pausa de seguridad o de checklist en los centros hospitalarios. Entonces, puede modificar, puede hacerlo y eso va a dar un manejo libre dentro de los pacientes que nosotros podamos hacer, ¿no? Ok. Hablábamos también de los algoritmos, ¿no? Estos algoritmos, igual sigo utilizando la literatura, un ejemplo de este lugar en anestesiología en cardiovascular pediátrica, donde han diseñado, primero, ¿qué debemos hacer? Identificación y la valoración preoperatoria. Segundo, señalar el sitio operatorio y el traslado quirófano con oximetría de pulso. Entrada preanestésica, donde se hace una doble verificación, donde debe haber una pulsera de identificación del paciente, que aquí no lo hacemos. El anestesiólogo y el circulante deben estar presentes. ¿Dónde debe estar? Si se dan cuenta, es una lista, una secuencia de atención de los pacientes para lograr el ingreso a la unidad de quirúrgica del paciente. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos la probabilidad de lograr con estos circuitos de ser una mayor seguridad en el paciente. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer para mejorar la seguridad? Primero, hablar sobre prevención de eventos adversos, optimizar. Tenemos que cada unidad quirúrgica anestésica tenemos que lograr optimizar nuestra atención de la mejor manera, a través de lograr estrategias y que permitan crear sistemas seguros. Entre esas está la simplificación, que cada proceso se haga lo más simple posible para que todos tengamos en cuenta de lo que vamos a hacer. Estandarizar un procedimiento, o sea, si nosotros todos los días vamos a realizar cirugías ginecológicas, estandarizar ese tipo y cómo vamos a manejar a ese paciente. Al estandarizar, cada vez nuestra habilidad de atención va a ser mejor, por eso existe la especialización, ¿me entiende? Mejorar el trabajo en equipo y la comunicación. Es vital que nosotros aprendamos a trabajar en equipo, a mejorar las condiciones de comunicación. El interno tiene que ser parte activa de esto. Ustedes tienen que comunicar, doctor, este paciente no orinó, este paciente no tiene sangre, este paciente tuvo fiebre durante la noche. Ustedes tienen que ser parte activa de todo esto. No es que el éxito del anestesiólogo está solamente en que el anestesiólogo haga bien las cosas, está en el equipo que vamos a hacer. Y aprendizaje de errores previos. Como decíamos, tenemos que reportar un error, tenemos que analizarlo y eso aprender de nuestros errores previos. Y algo aquí que es muy importante, para lograr la mejora, tiene que haber conexión entre la revisión, la mejora y la regulación. Revisión de algo, de un paciente, la mejora la mejora de un evento y luego la regulación de esto. Entonces tenemos que lograr liderazgo, la tecnología nos va a permitir mejorar esto, medición del desempeño. Tenemos que ver cómo nos desempeñamos ante un evento crítico para poder nosotros lograr una mejor respuesta ante un evento. Mejora e innovación. Eso es importante. La investigación y la revisión es importante. Tenemos que hacer una revisión retrospectiva de los incidentes críticos que nos pasaron y cómo podemos mejorar. Tiene que haber una regulación y el cumplimiento de un determinado evento. Debemos estar informados por intervenciones y preguntas y debe haber un líder de este grupo, por líderes de opinión. Para mejorar. Y esto nos va a permitir lograr menos eventos adversos. Estos menos eventos adversos van a lograr que mejoremos la morbimortalidad perioperatoria en los pacientes. Esto ya habíamos hablado, que estas listas de chequeo pueden ser modificables con el paciente y aquí existen varios aspectos que nos interesan. Desde el tiempo quirúrgico, si recibió antibióticos el paciente o no. Como les decía hace rato, esto puede ser modificable y tenemos que estar todos los participantes para hacer esta pausa de seguridad. La enfermera, el anestesiólogo, el cirujano, qué es lo que nos interesa saber para lograr una mejor atención. Ahora, aquí existe también un aspecto que quiero tomar en cuenta, que existe en la norma técnica para el manejo del expediente clínico. Esta norma establece los lineamientos de atención médica en Bolivia para el manejo de la historia clínica o el expediente clínico. Lo que tanto nos aburre hacer una valoración preanestésica, notas, recetas, aquí está la norma. Esa es la norma que todos debemos cumplir. Y significa que todas estas historias clínicas o notas que tengamos con el paciente tienen que ser legibles, tienen que estar con hora, con fecha, con firma y sello de la persona que lo hace. Y en anestesiología, particularmente, ¿qué debemos hacer todos los anestesiólogos? Una valoración preanestésica óptima, que tenga hora, fecha. Esta valoración preanestésica tiene que tener antecedentes del paciente, tiene que tener antecedentes quirúrgicos, no quirúrgicos, antecedentes sobre cirugías previas, anestesias previas, eventos que hubiese tenido en procedimientos anteriores, cuál ha sido la última anestesia, la evolución de anestesia, si tiene alergia a algún medicamento o no, si tiene vía aérea difícil o no previamente, y con esto mismo voy a planificar el tipo de anestesia. Finalmente, cuando ingresa el paciente a quirófano,
yo tengo que hacer un registro de anestesia, que este registro de anestesia se convierte en mi protocolo de anestesia, donde yo tengo que registrar los datos del paciente, tengo que registrar el monitoreo que le estoy haciendo al paciente, los signos vitales de atención al paciente, a lo largo, qué fármacos voy a administrar, qué líquidos estoy administrando, si ha requerido transfusiones o no, todo lo concerniente al transoperatorio, al transanestésico. Debo colocar una nota posanestésica, que es un resumen de todo lo que le hice en el transanestésico y en qué condiciones estoy sacando al paciente a recuperación. Y no olvidarnos que el responsable del alta de la unidad de recuperación es el anestesiólogo. No olvidarnos también que en esta norma técnica del manejo de expediente clínico se habla del consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que un paciente debe estar informado del procedimiento quirúrgico anestésico que se le va a hacer. El consentimiento de cirugía es uno y el consentimiento de anestesia es otro, que debe especificar lo que nosotros vayamos a hacer y donde se tiene que aclarar qué tipo de anestesia le vamos a hacer y qué son los factores o qué posibles riesgos adicionales a cada paciente existe para el evento, para así el paciente estar informado. En el caso de la autorización de la anestesia, ¿quién tiene que autorizar? En mayores de edad, el paciente. Si no está en condiciones de autorizar porque tenga alteraciones, por ejemplo, mentales, que sea un paciente que esté internado en el psiquiátrico, que sea un paciente adulto con PCI, que no tenga las habilidades, es su tutor. Entonces, igual que en los niños, ¿quién puede autorizar la cirugía? Padre, madre o tutor legal. Tutor legal significa que tenga la autorización por un juez para poder autorizar el procedimiento. Entonces, existen varias entidades, como aquí vemos, que están trabajando por lograr una mejor atención y seguridad en anestesia. Y para lograr esto, necesariamente tenemos que trabajar en esto que dice acá, que es educación. Si nosotros mejoramos la educación desde el pregrado, nosotros vamos a tener cada vez atenciones más seguras para los pacientes. Y la capacitación siempre es importante. Primero, habíamos hablado que la anestesia está comparada con la aeronáutica, que son ellos los que han implementado la tesis de simulación o la enseñanza en simulación. Por lo tanto, nosotros en medicina estamos replicando esto. ¿Por qué? Porque esto ha permitido que al ser la aeronáutica una de las que más se compara a anestesia o sobre todo a la anestesia, nos va a permitir hacer en áreas de simulación, educación, capacitación, que permitan mejorar las habilidades de los usuarios. Y esta mejora de habilidades no solamente está diseñada para los anestesiólogos, debería de hacerse la práctica de simulación para todo evento en salud, no solamente en anestesiología. Entonces, esta práctica de atención, de capacitación en simulación, es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez más, no solamente en la universidad, sino en los hospitales para mejorar las técnicas o las habilidades que necesitamos tener para un determinado equipo. Por ejemplo, yo voy a trabajar en la emergencia, tengo que hacer aulas de simulación para triaje, puedo hacer aulas de simulación para atención de vía aérea. Soy cirujano y quiero capacitarme en laparoscópica. Tengo que hacer aulas de simulación y capacitación para mejorar mis habilidades quirúrgicas en laparoscópica, ¿verdad? Entonces, esto ha permitido mejorar la atención con los pacientes a través de una capacitación continua que nosotros tengamos con los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Siempre educar, reportar, ustedes tienen que comentar, no puede callarse algún paciente, porque ustedes tienen que ser, cuando entran al internado, elementos activos de la atención de un paciente. Implementar listas de chequeo, o sea, de verificación. Esto es muy importante en los hospitales para que tengamos mejor calidad de atención. Prevención. Si yo sé que ese paciente de vía aérea es difícil, lo que tengo que hacer es planificar, pedir ayuda, tener el material disponible para prever un evento crítico. Y los conocimientos de sesgos y cognitivos que son importantes. Esta clase de seguridad van a ser complementadas para el parcial con el capítulo 8 de este manual que lo tienen ustedes en la plataforma. El capítulo 8, todo lo que tienen, el capítulo 8 forma parte de lo que ustedes tienen que complementar en este tema, y la lectura de la norma técnica de manejo de expediente clínico que debería de leer todo médico para la atención, porque esto es en lo que se basa cómo hacer una historia clínica, cómo hacer una nota posanestésica, cómo hacer el consentimiento informado, todo está escrito acá, y estos dos van a complementar para el parcial. Yo espero haber aclarado algunas dudas y haber mejorado su forma de manejo y de visión en cuanto a seguridad para el manejo perioperatorio. Un saludo y estudien para el parcial.